Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. Y él estaría orgulloso de este podcast que, como todos saben, se llama Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y aquí estamos una semana más, y como exactamente el día de hoy, viernes 10 de abril, se conmemora el aniversario luctuoso del asesinato de Zapata, pues empecemos con una historia y una devoción que tenía el buen Emiliano. Les cuento que Tlaltizapán fue el paraíso, digamos, idílico de Zapata, más o menos entre 1915 y mediados de 1916. Mientras Obregón barría el Bajío con Pancho Villa, en esas famosas batallas, la de Celaya, León, Trinidad y demás, Zapata dijo, a ver, yo no alcanzo con mi tropa a llegar al Bajío, pues mejor me quedo aquí gobernando Morelos, de facto, o sea, ni elecciones ni nada, y estableció su cuartel general en Tlaltizapán. Desde ahí repartía tierras, recibía gente, de pronto se iba a la plaza de toros porque le gustaba lazar, también toreaba un novillo, tomaba cerveza, escuchaba poesía con sus hombres. No se la pasó nada mal en Tlaltizapán. Sin embargo, ya que Carranza y Obregón habían derrotado a Villa, entonces Carranza mandó a sus hombres a Morelos a acabar con la otra piedra en el zapato, o en el zapata, que tenía, que era el ejército zapatista. Así que a mediados de 1916, los carrancistas se lanzaron sobre el pueblo de Tlaltizapán. Obviamente tenía muchos espías Zapata, ordenó rápidamente la evacuación del pueblo, y apenas tuvieron tiempo de recoger el archivo, correspondencia, títulos de propiedad, decretos y todo lo que habían hecho más o menos en un año y medio. Pero Zapata, antes de abandonar el pueblo, decidió ir a la parroquia de San Miguel Arcángel, que es del siglo XVI. Les recomiendo que visiten Tlaltizapán porque hay un museo de sitio donde estaba el cuartel general de Zapata, y además en la iglesia se encuentra la que fue la gran devoción de Zapata, el llamado Padre Jesús. Era una imagen que Zapata veneraba desde su juventud. Y entonces, antes de salir del pueblo, dijo, pues me quiero llevar al santo porque no van a llegar los malditos carrancistas que sí eran capaces de llegar a quemar la iglesia, y si se enteraban de que el Padre Jesús era su devoción, pues también lo iban a quemar. Según cuentan varios lugareños a los que tuve la oportunidad de entrevistar ya hace algunos años, una vez en el templo, Zapata intentó sacar al santo por la puerta principal, pero algo lo impidió. Realizó un segundo esfuerzo, pero fue imposible. Había una especie de fuerza extraña, como invisible, esto lo cuentan los lugareños, que parecía oponerse a que sacara al santo. Entonces cuenta, al menos una persona que lo oyó por su papá, que Zapata dijo, papá Chucho, no seas cabrón, déjame ponerte a salvo. Pero no pasó absolutamente nada. Los minutos transcurrían, ya se oían los tiros muy cerca, y ante la imposibilidad de sacar al Padre Jesús, Zapata dijo, no, pues lo voy a dejar aquí solo, yo creo que él se puede cuidar, y me largo con mi gente. Pero ya era muy tarde. Quedó atrapado en el atrio de la iglesia. Entonces, cada vez el ejército se acercaba más, los constitucionalistas o carrancistas, y entonces pues pensó que Zapata, que ahí ya había llegado ya su fin, pero invocó como siempre a papá Chucho, a quien solía encomendarse antes de cada batalla. Y de pronto sucedió lo inesperado. Quienes presenciaron aquella escena, que claro, es mezcla de imaginación, fe, mito y tradición oral, esto me lo contó gente de Tlaltizapán, según estas personas, vieron cómo a espaldas de Zapata, sobre su mismo caballo, apareció sentado un hombre de larga túnica. Y todos dijeron, es el Padre Jesús. Y en ese momento se alzó una impresionante tolvanera
que cegó por varios minutos a las tropas enemigas. Y entonces Zapata pudo utilizar ese momento para huir a todo galope en su caballo y logró perderse de los federales, de los constitucionalistas, de los carrancistas y salir a salvo. 2 soldados, se cuenta también, que presenciaron este milagro, dieron parte de lo sucedido a su general. Y entonces, furioso, el oficial dijo: Pues si es el santo de Zapata, debemos colgarlo. Y entonces le dijo a sus 2 subalternos que prácticamente lo ejecutaran. Imagínense una figura de madera, tallada en madera, de tamaño natural, la iban a colgar de uno de los árboles de ahí del atrio, en un amate que estaba muy cerca. Entonces los soldados dijeron: bueno, pues vamos a cumplir la orden. Y en el momento en que trataban de sacarlo, les cayó un rayo que acabó con sus vidas. Fíjense, ni siquiera habían logrado bajar al Padre Jesús de su altar y ya se había echado a 2 carrancistas. Hoy la imagen, que es bastante fea, o sea, puede ser mucha devoción de Zapata, pero es bastante siniestra, truculenta, de esas imágenes que quizá te harían alejarte de la religión antes que decir: ay, qué padre, qué reconfortado me siento por el Padre Jesús. Pero la pueden ver ahí en Taltizapán. Ahora que todavía queda un fin de semana de las vacaciones, váyanse a recorrer la ruta de la Revolución del Sur, que es Anenecuilco, donde nació, Chinameca, donde lo asesinaron, y Tlaltizapán, donde tuvo su cuartel general. En estos días estamos conmemorando un aniversario más del hundimiento del Titanic. Ya aquí les he hablado de otro mexicano que tuvo relación, Gustavo Aguirre Benavides, que iba en uno de los barcos que llegó a tratar de ayudar a los sobrevivientes del naufragio. No pudieron porque llegaron como 10 horas más tarde. Pero hoy les quiero hablar del único mexicano que sí iba en el Titanic y que murió. Y además recomendarles mi libro, Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana. Créanme que lo van a gozar. Es una historia familiar que tiene mucha relación con el Titanic. Pero bueno, estamos el 21 de abril de 1912. Ese día, El Imparcial, el famoso periódico que había surgido durante el Porfiriato, publicó una nota que causó profunda impresión entre los diputados y los círculos sociales porfiristas. Obviamente de los porfiristas que quedaban, porque la mayoría ya había salido al exilio un año antes. Hasta ese momento no se sabía de ningún mexicano que viajara a bordo del Titanic. Sin embargo, era un hecho, el diputado Manuel Uruchurtu había fallecido en el naufragio. Por informaciones recabadas con algunos familiares y amigos, el diputado tenía planeado regresar a México en el España, un transatlántico que hacía el viaje de El Havre, en Francia, a Veracruz. Sin embargo, así como le sucedió a Leonardo DiCaprio en Titanic, pues al diputado Uruchurtu, en el último momento se encontró con su amigo Guillermo Obregón y Guillermo Obregón le dijo que tenía un pasaje para ir en el viaje inaugural del Titanic, pero que le urgía regresar a México. Entonces le dijo Obregón a don Manuel Uruchurtu: oye, pues échame la mano, mira, es primera clase, te va a ir muy bien, es el inundible Titanic, y yo me tengo que regresar antes, ya luego haré ese viaje. Y don Manuel le dijo: va, aceptó. Y entonces abordó el Titanic la noche del 10 de abril en Cherburgo, que fue la primera de las varias paradas que hizo el Titanic antes de ya adentrarse en el Atlántico Norte. Así que, de ese modo, Uruchurtu ató su destino al de las poco más de 1,500 víctimas del hundimiento. Al saberse la tragedia en Europa, Federico Gamboa, el famoso autor de Santa y miembro del gobierno porfirista, del que ya estaba depuesto, quien conocía la decisión tomada por Uruchurtu unos días antes, escribió en su diario: más detalles de la catástrofe del Titanic. Uruchurtu iba a bordo. ¿Habrá perecido?, se preguntaba Gamboa. Y los días trajeron consigo, pues desde luego, la respuesta. El 20 de abril, la Secretaría de Relaciones envió un oficio a la Cámara de Diputados comunicando lo siguiente: está perfectamente confirmado que el diputado licenciado don Manuel Uruchurtu era uno de los infortunados pasajeros del transatlántico Titanic. Y aunque su nombre no aparece en las listas de los supervivientes de la catástrofe publicadas hasta hoy,
Lo más probable es que el señor Uruchurtu haya muerto, a no ser que, por una feliz casualidad, se hubiera salvado en algún bote, junto con otros pasajeros de los que se tienen las mismas esperanzas, aunque desgraciadamente muy remotas. Lo cierto es que no se salvó. Lo cierto es que tampoco se recuperó su cuerpo, porque luego hubo un barco que fue a recuperar los cadáveres. No se recuperaron todos. De hecho, se recuperaron muy pocos. Pero de Uruchurtu no se volvió a saber nada. Ojo, porque luego la familia Uruchurtu, alguno de los descendientes de esa familia, llegó a decir que había muerto como un héroe Uruchurtu porque en el momento en que él iba a abordar uno de los botes salvavidas, prefirió cederle su lugar a una mujer y en el momento de cederlo, pues obviamente él se quedó a bordo y sacrificó su vida para dársela a ella. Esto es absolutamente falso. No se crean esta versión. Está perfectamente documentada la historia de esa mujer a la que supuestamente le cedió su lugar Uruchurtu. Ella dio un testimonio al otro día del hundimiento diciendo que se había salvado porque era mujer, me parece que de segunda o primera clase, y la habían subido, pero que no, ningún mexicano, ningún diputado, ningún Uruchurtu, ni nadie le había cedido el lugar. Esto por ahí creo que se llama el libro donde viene esta historia, El Caballero del Titanic. No se lo crean, simplemente quisieron vestirlo de héroe. Y yo creo que más bien el diputado en el pecado llevó la penitencia, porque el inicio de sesiones del Congreso en México era el 1 de abril y Uruchurtu iba a llegar como un mes después, como buen diputado faltista y como buen diputado mexicano. Entonces, en vez de regresarse desde el mes de marzo para estar el 1 de abril iniciando el periodo de sesiones ordinarias porque él era diputado de la 25 legislatura, pues no, prefirió subirse al Titanic y en el pecado llevó la penitencia. ¿Me alegro? No me alegro, pero a las cosas por su nombre. Ahora quiero contarles esta historia, que es una historia personal que seguramente ya me han visto por ahí contarla, referirla o escribirla. Y es el momento en cómo mi bisabuelo, Crispín Robles Villegas, decidió tomar las armas el 15 de abril de 1913 contra Victoriano Huerta por el golpe de Estado contra Madero. Les cuento rápidamente. La familia Robles Villegas, de donde yo vengo, vivía en Juchipila, Zacatecas, desde los inicios del siglo XX. Don Crispín, mi bisabuelo, había sido telegrafista, pero cuando conoció a mi bisabuela María, se dio cuenta de que mi bisabuela tenía recursos, tenía dinero y dijo, pues de aquí soy. Y entonces se habían avecindado ahí en Juchipila. Don Crispín puso una tienda llamada El Nuevo Mundo, tenían un trapiche para el azúcar, comerciaba. Y además, pues con sus conocimientos de telegrafista les iba bastante bien. Es decir, no tenían para qué levantarse en armas. Sin embargo, cuando comenzó la Cruzada Democrática de Madero en 1909, don Crispín dijo de aquí soy y se volvió antirreeleccionista. Y como muchos otros... Y ahí sí, a mucha honra y yo muy feliz y honrado de ser su bisnieto, mi bisabuelo decidió tomar las armas el 20 de noviembre. Pero no tuvo tiempo ni de montar en su caballo, como dice el corrido de Juan Charrasqueado. Le cayeron de a montón los federales, lo aprendieron y junto con otros partidarios los trasladaron acá a la Ciudad de México y los encerraron en Lecumberri. Mi bisabuelo fue preso de Lecumberri de noviembre de 1910 a marzo de 1911. En marzo, el presidente Porfirio Díaz decretó una amnistía y así fue como mi bisabuelo logró salir. Ya para entonces prácticamente la revolución había aprendido. Mi bisabuelo ya no tomó las armas en ese momento, celebró el triunfo de Madero, pero cuando lo asesinaron en 1913 dijo, ahora sí voy a tomar las armas contra el traidor de Huerta y sus hombres. Seguramente, problemas familiares típicos, mi bisabuelo le pensaba dejar a su esposa, pero sobre todo a sus hijos. En ese momento tenía 3 hijos, Alfredo, que era mi abuelo, Ramiro, que era su siguiente hermano, y Luis, que era casi un bebé. Y además tenían una hija llamada Eva. Obviamente, yo creo que se quiso curar en salud mi bisabuelo
y entonces se los llevó de paseo a cabalgar muy cerca de Juchipila. Mi abuelo tenía en ese momento 9 años. Entonces, ya en el paseo, don Crispín detuvo su caballo que se llamaba Flor de Durazno y le ordenó a sus hijos que desmontaran. Entonces ya se acomodaron ahí en unas piedras. Estaba Alfredo, mi abuelo, Ramiro, Luis el chiquito, se lo dieron ahí a los niños. Y entonces estaban entusiasmados. Era una conversación prácticamente de hombres, pues eran los 3 niños más don Crispín. Y entonces realmente como que se transformó mi bisabuelo y comenzó a narrarles una historia que seguramente al llegar a los oídos de estos chamacos se transformaba en un cuento casi como de caballerías, ¿no? Más interesado estaba don Crispín contando lo sucedido en la Revolución de 1910 que sus hijos en escucharlo porque estaban muy chicos y seguramente cada vez perdían más la atención, no estaban tan enterados o no estaban tan preocupados. Sin embargo, mi abuelo, en su libro 50 años después o La Revolución en Casa, narra lo siguiente. Donde sí pusimos mucha atención fue cuando papá comenzó a relatar la forma cruel e infame en que acababan de ser asesinados los señores Madero y Pino Suárez, no solo a tiros, sino acribillados a puñaladas y arrastrados como malhechores por los esbirros del bestial y traidor Victoriano Huerta. Luego de concluir su relato, don Crispín preguntó a sus hijos, ya exacerbado, contaba a mi abuelo que su papá pues llevaba sus tequilas encima, entonces estaba como muy envalentonado, y don Crispín entonces le pregunta a mi abuelo y a sus hermanos, ¿verdad que tales hechos deben ser castigados? ¿Verdad que es una villanía la que han cometido esos malvados? ¿Verdad que esos crímenes reclaman venganza de los hombres honrados? Y obviamente los chiquitos pues no le iban a decir que no, movieron sus cabecitas afirmativamente y luego reinó el silencio. Tardarían mucho en comprenderlo, pero aquella conversación era una despedida. Mi bisabuelo se levantó unos días después, esto fue a finales de marzo. Mi bisabuelo tomó las armas el 15 de abril de 1913 ahí en Juchipila, tomó su rifle, ensilló su Flor de Durazno y se levantó en armas. En ese momento, pues nadie lo sabía, pero la familia perdió para siempre al esposo y al padre en el torbellino de la revolución porque a él lo mataron 11 meses después, el 14 de marzo de 1914, y empezó el calvario para mi abuelo, su madre, sus hermanos, porque perdieron todo en la revolución. Pero esa es otra historia. Y vámonos rápido ya para terminar esta emisión de Porque jamás la historia se atrevió a tanto, con esa gustada sección de Bailar con la más fea. Durante muchos años, estamos hablando de la tercera década del siglo XIX, la piel permaneció colgada de uno de los ahuehuetes del legendario bosque de Chapultepec. La gente cuando pasaba por ahí se persinaba porque veían que se mecía sobre las ramas que empujaba el viento. Estamos hablando del año 1824 y el bosque de Chapultepec y su castillo padecían el más terrible abandono. O sea, verdaderamente era un bosque, había pues animales salvajes, no había un león ni un tigre de Bengala, pero sí podías encontrarte un coyote, un lobo, alguna cosa así, porque pues prácticamente nadie le había prestado atención a Chapultepec desde el intento de terminar bien el castillo de Chapultepec. Era un año bisiesto, el 1824, y la tarde del 29 de febrero hubo muchísima agitación en la ciudad por lo que había pasado ahí en el bosque. Gritos y lamentos en el bosque de los ahuehuetes. Como si la maldad se hubiera roto sus cadenas, todo el verde follaje del bosque de Chapultepec se salpicó de la sangre. El cronista Manuel Rivera Cambas escribió: intempestivamente y sin que se pueda explicar de dónde vino, apareció una loba rabiosa y atacó a la familia del guardabosques, don Ignacio González. Entonces, imagínense, el castillo estaba prácticamente abandonado, pero don Ignacio estaba encargado de la vigilancia
para evitar que pues, la gente pobre invadiera el lugar y se establecieran ahí, o sea, paracaidistas, y luego no pudieran moverlos. Entonces, don Ignacio era el guardabosques, el vigilante, y era prácticamente un ermitaño, pero vivía su familia con él. El día de la tragedia, ese 29 de febrero, don Ignacio salió a dar un paseo con una de sus hermanas, ahí en el bosque, y de pronto llegó la loba feroz, valga el concepto, trepando la colina, y de pronto se arrojó a los 4 niños que jugaban en el patio de la casona que ocupaban ahí en el castillo. Hermanas del guardabosque, al parecer la mamá, y 2 ancianas dieron gritos de terror ante el ataque furioso de la loba. Entonces, pues, la loba se dio manga ancha, pues, rabiosa, imagínense, nadie podía detenerla. Y al escuchar los gritos de desesperación, don Ignacio corrió de regreso hasta la casa que estaba junto al castillo y se encontró con la peor escena posible. Sangre esparcida por todos lados, los niños tirados en el piso y la loba encima de una de las ancianas. Entonces don Ignacio, con esos rifles de espérame tantito, porque pues no eran de repetición, faltaba mucho para eso, pues agarró, disparó su arma y falló. En lo que cargaba otra vez, pues la loba se lanzó contra él y prácticamente le mordió el cuello. Comenzaron a revolcarse la bestia junto con el guardabosques. Todo estaba regado de sangre hasta que finalmente llegó la hermana de don Ignacio, que estaba ahí viendo todo, y atravesó el cuerpo de la fiera con una navaja. Ahora, hay que decirlo, la prensa lo anunció como una loba rabiosa, pero por enojada, no porque tuviera la enfermedad, porque los únicos sobrevivientes fueron don Ignacio y su hermana. No les dio rabia, pero sí perdieron a la familia. Los 4 niños yacían en el suelo empapados en sangre, según menciona la crónica, y desde luego la terrible noticia conmocionó a la sociedad capitalina. Ya era el México novohispano, era el año de la República, y mucho se habló de la responsabilidad de las autoridades que por descuido y negligencia habían permitido que en Chapultepec habitaran fieras salvajes, poniendo en riesgo a los ciudadanos. Ojo, en aquel tiempo ir a Chapultepec era salir de la Ciudad de México. No es como hoy que estaba pegada, porque la Ciudad de México se ceñía prácticamente a lo que es el centro histórico actualmente. Esa fue la historia de la loba feroz. Soy Alejandro Rosas y esto fue Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Yo los espero la próxima semana con nuevas historias, nuevas anécdotas y muchos secretos del pasado. Hasta la próxima. Una producción de Dixo.